Bienvenidos y bienvenidas ¿Dónde? al podcast que hacemos desde la Escuela, este espacio de educación disruptiva, de educación creativa, donde cada 15 días hablamos de algún tema pues obviamente de educación o para mejorar nuestras vidas o algunos elementos críticos que probablemente todos creemos saber y nadie sabe nada. Así que, como siempre, como cada 15 días, Cristi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y gracias por estar con nosotros acá. ¿Cómo te ha ido? Gracias, Oscar. Bien, preparada con la nueva dinámica que tenemos en el podcast para platicar. Y lista, preparada, contenta con este tema. ¿Y vos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Semana dura, creo que los estragos de la virtualidad o como le quieras llamar, de trabajo y demás, ya están haciendo media en la vida. Ya está pesando. Ya los niveles de energía van bajando, pero con ganas, siempre tratando de que cada día o cada sesión que se tenga con los diferentes grupos sea pues lo mejor que se pueda, entendiendo también que ellos están cansados, todos estamos cansados, entonces en eso estamos, así que feliz de estar aquí. De verdad, a mí siempre que es día de grabar podcast siempre me emociona porque es como hablar un poquito de algunos temas que pasan a lo largo de estos 15 días desde la última vez que nos vimos y que nos escuchamos. Y con eso vamos a empezar. Primero agradeciendo a quienes nos escuchan cada 15 días. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que particularmente en la actualidad se está dando mucho y con las redes se pone en manifiesto, tanto en redes sociales como Twitter, Facebook y demás. Se ha dado esta ola de construcción, si lo podemos llamar así, de una agrupación ilícita que se llaman estos falsos expertos, estos falsos profetas, en los cuales... No conocen que son falsos profetas. Sí, no, esa es primera, justamente, estos falsos profetas o estos falsos expertos, que ellos se autodenominan expertos en los diferentes temas. Entonces vamos a hablar justamente de esta mala corriente, si me dejas dar mi opinión de entrada, pero que tiene su razón de ser. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ello. Así que no me voy a dar largas, como siempre en las traducciones, siempre le doy mucha larga a esto. Entonces vamos a empezar. Y como siempre, creo que lo esencial es empezar por lo básico. ¿Qué significa, qué podría ser un experto? ¿O para saber que no es un experto? ¿A qué le llamamos experto o especialista? A la persona a la que llamamos experto, según el diccionario, pero no digan, ustedes lo determinaron. No, según el diccionario, es una persona que es muy hábil o que tiene una gran experiencia en un trabajo o una actividad. Y esta persona tiene mucho conocimiento en una materia o en un área, podemos decirlo. Entonces ya sabemos que si el experto es el no experto es el que no es ni hábil ni tiene la experiencia dentro de esta área, ni el conocimiento adecuado. Obviamente, y yo creo que esta palabra la podemos agrupar o quizás analizar un poquito en términos de la experiencia o el experto normalmente tiene un proceso educativo, ya sea proceso educativo o una experiencia de vida haciendo esta actividad, ¿va? Porque ambas no excluyen de las otras, pero puedes tener experiencia académica y experiencia laboral, desarrollando esta actividad o experiencia nada más realizando esta actividad. O sea, la has hecho como 400,000 veces a lo largo de tu vida y obviamente eso te hace especialista. Probablemente no experto porque hay ciertos elementos de la parte académica, de la parte de autoaprendizaje y autodidacta a nivel de construcción del aprendizaje que te ayuda a desarrollar mejor esta tarea. Y obviamente hay una parte de competencias específicas que obviamente va a depender mucho del individuo que esté realizando esa actividad para poderse decir experto. Por ejemplo, si hay un científico que habla, qué sé yo, de las estrellas, obviamente va a tener experiencia académica, porque ha estudiado sobre las estrellas, ha tenido experiencia laboral, ha desarrollado investigaciones sobre el tema, ha profundizado sobre el tema, y obviamente tiene ciertas competencias para manejar ese tipo de información. Y obviamente le gusta ese tipo
Porque muchos de estos expertos son especialistas en sus áreas. O sea, no es alguien que es un todólogo. Aquí, primero, que no deberíamos de hablar de todólogo porque no debería existir esos términos, sino que son básicamente, básicamente alguien que se ha especializado en un área. O sea, es experto en esa área porque tiene un background alrededor de esto o unos antecedentes alrededor de esto que sus criterios están enriquecidos por esto. Entonces, pasemos a saber qué es lo que ha permitido a los malos expertos o a los impostores. Impostores, hoy que está el Among Us, puede ser el impostor, me parece, el impostor. Sí, ¿qué les ha concedido? Realmente, como vos dijiste al principio, es la tecnología la que nos ha permitido tener acceso a conocer más información de otros y compartir más información nuestra. Sí, pero eso no quiere decirte que algo súper bueno. Todo lo que subamos sea materia de estudio. Sí, justo. No, y no todo, o sea, no todo aquel que venga a hablar sobre el tema, solo por hablar del tema, te hace experto. Y esa es la base, por ejemplo, de redes sociales como Twitter, que son opiniones. Y si vos las tratás, ya lo hemos hablado, si vos las tratás como opiniones, está bien. Pero hay una gran diferencia que venga un experto con su criterio profesional, sumado a lo que hemos hablado de experiencia laboral y competencias y demás, y te dé un criterio, te dé una perspectiva analítica de algún tema en específico. Que no te guste, bueno, eso ya es otra cosa. Porque si es un criterio, está basado en cierta ciencia, y la ciencia también se puede equivocar. Te da gente, te genera perspectiva, te genera este diálogo. Pero el problema, creo yo, ¿sabes? Es que aquí hay una mezcla de un montón de cosas. Una es que la apertura del internet, de las redes sociales, y esta apertura al conocimiento también, de alguna otra manera, yo le llamo el fenómeno Coursera. ¿Por qué? Te ponen a disposición un montón de cursos, un montón de diplomados, un montón de elementos para aprender, que a mí de verdad me parece fantástico, increíble poder especializarse en alguna actividad, o sea, hacer un curso específico de algo que antes probablemente te costaba una vida, tenías que viajar, era complicado. Tenías que viajar, era costoso. Pero en esta dimensión de tener tantas posibilidades, la gente asume que haciendo estos cursos vos te convertís en experto. O sea, es decir, sacás un curso de redes sociales como para entender el manejo de tu empresa en redes sociales, y de repente desacreditas el trabajo de alguien que es especialista y que tiene experiencia, o sea, que se ha formado para poder responder en esas áreas, y vos, por un curso que has hecho, crees que ya puedes resolver todo, y realmente lo que te hace el curso es acercarte a cierto conocimiento específico y que te puede ayudar a poder dialogar con este experto. Sí. O sea, por ejemplo, lo hablamos en nuestra área, por ejemplo, un montón de gente ahora ve en Pinterest los proyectos de diseño de interiores y demás, y muchos espacios de diseño de interiores en El Salvador son sacados exactamente de Pinterest. Entonces la gente dice, para la foto. Cabal, cualquiera puede diseñar. O sea, yo soy experto, incluso profesionales en el campo que sacan sus proyectos de Pinterest, cuando uno llega y les explica el proceso analítico, conceptual, lo que lleva, dice, pero ahí está en Pinterest, ¿para qué lo necesito? Sí, entonces, ¿para qué pierdo el tiempo? Y cuando o también pasa valorando el trabajo. Que sacan un curso, y de verdad que con esto no desacredito los cursos, pero debemos saber para qué nos va a servir tomar un curso. No es para hacerte experto en 2 meses, o sea, imposible hacerte experto en 2 meses, pero es básicamente tener este curso y decir, por ejemplo, yo voy a sacar uno de matemática cuántica en 2 meses, y al tercer mes ya voy a venir hablando de que la matemática cuántica, o de física cuántica, o matemática compleja, entonces, o sea, estoy inventando conceptos matemáticos, obviamente, porque no soy matemático, y voy a venir y voy a hacer videos de YouTube, y que no sé qué, que no sé cuándo, y que está bien, pero está bien cuando querés compartir, querés difundir el conocimiento, no porque has tomado un curso fácil, que está bien, es una competencia específica que has adquirido, pero eso no te hace experto, para nada, y eso creo que es una cultura
si llamémoslo, a mí me encanta ocupar el término cultura, pero es un fenómeno que se ha dado mucho en los últimos 10 años. Es decir, sacas un curso y ya prácticamente te pones en LinkedIn experto en energías renovables. O sea, yo, por ejemplo, tengo un curso de expertos en energías renovables, y así se llama el artículo, y no digo, soy experto en, no. Yo saqué un curso para entenderlas, me di cuenta que son complicadas, pero me sirve para dialogar con otro profesional. Yo tengo ahí algo que agregar. Agreguemos el gong a esta parte para decir, como vos decís, que realmente en 2 meses no vamos a poder ser ese experto. La experiencia no se puede improvisar. No puedes venir y decir, en base a lo que vi, yo ya sé qué hacer, ya sé cómo resolver. O sea, vas a tener una estrategia y todo, pero realmente no vas a tener todo lo que abarca realmente tener esa experticia. Es que vos podés resolver, pero no vas a resolver como un experto real. Y ahí es cuando vemos la necesidad de que si vos te volvés un experto, ¿qué requerís? Capacitación, dedicación a ese tema, disciplina a ese tema, experiencia. Entonces, eso ya hablamos de que toma tiempo, costos. Claro, pero es que, ¿sabes? Es un complemento y normalmente está muy ligado, aunque la gente no quiera, está muy ligado al tema de la educación formal. Sacas tu carrera, perfecto, pero también, y aquí hay un asterisco, y es que hay una manera de ser experto con educación formal, pero también tenés una manera de hacerte experto a través de la repetición de un oficio. Hay carpinteros increíblemente buenos por repetición, y obviamente no tienen educación formal, algunos que sí, pero la repetición y la constante, justamente como vos decís. Y también la curiosidad de ellos, fíjate, perdón. La curiosidad. Que lo hacen que ellos puedan ir haciendo sus propias creaciones. Sí, porque hay unos también, por ejemplo, en El Salvador hay una figura que se llama el maestro de obra, que es como este jefe de la construcción. Normalmente casi son muy empíricos, ese es un oficio bien empírico, y el problema es que a veces asumen el rol del diseñador y del constructor, entonces cometen el mismo error en diferentes construcciones. O sea, tampoco la experiencia te excluye de hacer las cosas bien o mal. No significa que el experto se equivoca. O sea, y aquí hay un punto bien clave, ¿sabes? Vos podés hacer 40 años, o sea, porque yo recuerdo mucha gente me decía, no, es que yo tengo 40 años de dar clases. Pues sí, pero ¿quién te ha dicho que en esos 40 años lo has hecho bien? Te has hecho una autoevaluación de lo que estás haciendo bien o estás haciendo mal. Entonces tampoco deberíamos de asociarlo tanto con el año, o sea, con los años de hacer algo o de la experiencia de hacer algo. O sea, tiene que ser un cúmulo de cosas para poder decir, ok, yo sé del tema y hay que informarte y es constante, pues no solo es... Mantenerte actualizado también, porque va cambiando, va evolucionando. Y ahí es cuando viene el ser humilde y no desestimar el trabajo de un profesional. Y de nadie, pues, porque, o sea, también creo que, ¿sabes? Es que es bien importante y es algo que deberíamos de potenciar en educación formal y en cualquier tipo de educación, es saber detectar a estos impostores. Porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que me molesta, yo tengo un amigo escritor, es poeta, Mauricio Vallejo, deberían de buscarlo, escribe súper bien. Y yo con él siempre he hablado del tema de si le molesta que los bloggers se llamen escritores. Y él me dice, mira, es que son diferentes tipos de escritura. Ellos difunden información, o sea, es un artículo de opinión, a diferencia de un escritor. Probablemente el término sea bloguero, pero no, son un tipo de escritor, pero no el típico escritor que realiza relatos mucho más complejos, pues entonces también la gente y ese es otro tema que de verdad a mí me parece bien interesante, cómo les encantan las etiquetas. Soy blogger, soy youtuber, soy diseñador, nosotros también lo ocupamos y es que no es malo, pero asociar habilidades y asociar ciertas expertices a tu título no es tan, creo que desacredita un montón tus competencias, como que diga, es que Oscar, educador, sí, soy educador, pero
no lo expreso como un título que tiene que ir ligado a mi nombre, pues. Una etiqueta, o como la etiqueta, las que tenemos costumbre en los países, como el nuestro, Salvador, de que, yo no soy solo Cristina, yo soy la arquitecta Cristina. Cabal, o sea, tenemos que vivir que está bien, pues, siempre hay matices, pues, pero o sea, el problema creo que radica en utilizar un término cuando, ¿sabes? Por ejemplo, como que nosotros, digamos, somos escritores. Lo que hacemos es cada 15 días escribimos un artículo de opinión, a veces un artículo de investigación científica en nuestro blog de la ESA Escuela, pero eso no nos hace escritores. Hacemos videos de YouTube y eso no nos hace youtubers. Exactamente. Porque tampoco nos hace creadores de contenido. O sea, sí creamos el contenido, pero nosotros sabemos que tenemos un montón de problemas y un montón de elementos que podemos mejorar. Incluso el podcast como tal tiene un montón de situaciones que probablemente un experto en el tema nos podría ayudar. Obviamente, todo esto por condiciones económicas no lo tenemos todavía, pues, pero ese es otro punto. Entonces yo creo que, ¿sabes? Las redes sociales han generado esta exposición de un montón de gente que realmente no es experta, que pueda, ¿sabes? Tomar buenas fotos. Cool. Pero nada más. Sí, no soy fotógrafo. No soy fotógrafo. O sea, es tu hobby. Es tu hobby, está bien, pues, pero no soy fotógrafo. O sea, por ejemplo, yo hago bici, hacemos bici constantemente y eso no me hace ciclista. Exactamente. O sea, me hace alguien un amante del ciclismo, sí, me encanta. Pero para llegar a ser ciclista, me falta un montón. O sea, no soy experto en el tema, pues, o sea, yo lo hago como hobby y está bien. Creo que... Ajá, dale. No, dime. Yo quería venir agregando la parte de, pues sí tenemos la idea de, bueno, y si yo estudio un curso o un taller, ¿qué soy entonces? ¿Qué es lo que yo gano con eso? ¿Soy un experto o no? Y es lo que quería venir agregando a este tema. Pero lo voy a agregar por tipo de, si tomo un curso express que les dicen, o cursos cortos, ¿qué es lo que yo gano? Realmente no somos expertos. Realmente lo que estamos ahí haciendo es manteniéndonos actualizados de temas específicos que hemos escogido meternos a estudiar. En el caso de los talleres. O por la necesidad, de una necesidad específica. Exactamente. Igual los talleres ya son cosas que vos ves, temas específicos, pero es práctico, vos lo estás realizando, pero no sos experto, estás actualizándote en una habilidad y la estás poniendo en práctica inmediatamente. En los casos de los seminarios, es un estudio profundo, vos asistís 2, 3 días, pero realmente lo que estás viendo es un tema específico y no te volvés experto en el tema, vos no sos el reproductor de, ahora yo puedo venir a dárselo a alguien más. Lo mismo con las conferencias, que venga un experto a contarte su experiencia, no te hace que la experiencia de él sea tu experiencia para aplicarla. Sí, eso solo es un estudio de casos para ver cómo él lo hizo y ver cómo adaptar cierta información. Exacto. Y el diplomado, que son de los famosos que decís, yo quiero tomar uno, y que lo hemos tomado, pero ¿para qué sirve? Es para actualizarte en ciertas habilidades y técnicas, pero para tu profesión, no te volvés experto, pero sí, eso ya es aplicación tuya. Y sabes, a mí me da risa de los diplomados porque la gente cree que es un posgrado y realmente el diplomado es un curso especializado. Exactamente. Que legalmente en El Salvador no tiene validez como tal. O sea, no es un grado académico. Yo hice diplomado. Chivo, lo hiciste, o más bien chivo es súper bien, para los que nos escuchan de otro lado. Bien, o sea, lo hiciste, es una competencia específica y ya. Eso no te hace experto. Pero sí para aplicarlo, porque vos lo que tenés intención es vos mismo aplicar eso. Para que la gente no desvalore el diplomado al final. Es que yo no estoy desvalorizando, yo no estoy desvalorizando el grado académico. Sí, pero la gente no lo tiene. Si no tengo algo que valga. No estoy diciendo, no hagan diplomados, no, estudien, o sea, hagan cursitos, talleres, seminarios, pero entiendan o que les quede claro cuál es el nivel del alcance de cada uno de los cursos. O sea, no me puedes venir a querer hablar, por ejemplo, has hecho un diplomado de diseño de interiores. Yo tengo una maestría en diseño de interiores, o sea, mis conocimientos son muchísimo más específicos y tengo muchísimo más herramientas en el tema. Entonces, o sea, hay que también entender cuál es el nivel de alcance de cada uno de los contenidos del curso. A eso quería llegar, los últimos dos.
Posgrado y maestría, diferencias, el posgrado. No. Posgrado, maestría y falta el doctorado. Ahí no me lo estudié. El doctorado no lo quise agregar ahorita, eso se vuelve más complejo aún. Yo lo voy a agregar, pues dale, seguí, dale. Voy a agregar con posgrado. Posgrado va antes de la maestría, o sea, maestría va arriba todavía. Posgrado es bastante específico, son herramientas teóricas, prácticas, un tema real. Ahí es cuando decís que es un tema como bien cerrado. Ya lo ves bastante determinado. Y la diferencia contra la maestría es que la maestría te da una formación superior en un campo determinado y ya te viene con una aplicación bien profunda, lo teórico, tecnológico, investigación. Construís. Es que está en el limbo entre construir tu propia manera de desarrollarse. Se te dan las herramientas para que vos puedas desarrollarte en el área específica que estás desarrollando tu maestría. Y en este lado de empezar a investigar y profundizar en ese tema. O sea, digamos, si hablamos, este tema, la maestría puede ser el inicio de la especialización, porque ya estás hablando de un tema en particular. O sea, la gente a veces dice, es que voy a sacar una maestría porque me gusta el tema. Es que debería ser de un tema primero que lo vas a utilizar en tu vida profesional, no solo porque tengas una maestría ya te ha cambiado en la vida, tampoco. Pero vas empezando tu camino de la especialidad, o sea, ya sos, por ejemplo, en mi caso, fui graduado arquitecto y soy especialista y porque tengo experiencia muy profunda en interiores y en educación, probablemente más en educación. Por ejemplo, vos, arquitecta, con maestría en BIM, o sea, es decir, tu experiencia, tu expertise y tu camino de la especialidad está en el desarrollo de proyectos BIM. También tenés la parte de iluminación, entonces vas orientando tu perfil a ser un todólogo de, ay, que hago de todo y que el arquitecto hace de todo, o todo hace de todo, o todos. A mí una de las frases que siempre me ha molestado es que yo tengo que saber de todo. Mentiras. Tenés que saber lo que sea utilitario para tu profesión o para tu entorno o para tu contexto. Hay cosas que de verdad a mí no me interesan y ni las voy a ocupar. Las puedo conocer, sí, pero a los 2 minutos me van a olvidar. ¿Por qué? Porque no las utilizo. También tu cabeza tiene cierto límite de información útil, pues. Entonces, y terminando con el doctorado, el doctorado es el punto culmine. Bueno, está el postdoctorado que es más específico, pues déjame el doctorado. El doctorado es el punto culmine porque es cuando ya esta construcción de la especialización o de la expertise llega a un desarrollo donde vos ya planteás propuestas, ya propones elementos de tu área específica. Entonces, ¿necesitas todo este proceso? No necesariamente. Puede ser increíblemente muy bueno generando experiencia e investigación a través de ser autodidacta. Pero hay ciertos recursos que el intercambio con otros profesionales y demás te puede ayudar a construir tu perfil de profesional experto en el área. Es una suma de un montón de cosas. Entonces, podemos terminar. Sí. ¿Cómo crees? Entonces, si yo quisiera ser experto en el tema, ¿cómo podría ser mi camino? ¿Cómo lo dimensionarías vos? Yo lo dimensiono como yo me he ido construyendo el conocimiento. No digo que soy experta, pero cómo me he ido acercando a ciertas especificaciones de áreas, como vos decís, iluminación y BIM. Primero ha sido estudio, formación académica, formal y la continua, porque hablemos de la continua como, yo he ido a cursos que me han ido dando otras herramientas extra que no tenía. Especializándote, cabal. Especializándome. La maestría que ya me llevó a un punto diferente de lo que conocía antes, pero ya lo había aplicado y me ayudó a facilitarme el conocimiento y desarrollo. Es que te ordena. Exactamente. Esa es la diferencia entre no estar en la formal y hacerlo empíricamente, es que empíricamente probablemente aprendas el camino más largo. Sí. En la academia aprendes a tener varios caminos dependiendo del contexto. Entonces, hay más recursos. Y de ahí, finalmente, después de eso, seguir actualizándome, seguir aprendiendo, experiencia real. Pero es que tiene que ser específico, porque aprender... Exactamente. No es abierta, sino que es cabal. Pongámoslo a BIM,
estoy haciendo proyectos BIM y me relaciono acerca de eso y específicamente no me meto voy a hacer todo lo que se me ocurra en BIM, sino que la especificación del tema es el importante, pues, o sea, porque, ¿sabes? O sea, y ese es un problema que probablemente cuando estamos más jóvenes tenemos, es que queremos aprender de todo y que la información y el contenido y está bien un periodo de exploración, de entender hacia dónde te puedes ir y hacia dónde no va. Pero hay un momento que tenés que decidir cuál es tu camino específico, o sea, decir, yo soy bueno en esto. A mí me preguntas, a mí me encanta la educación y yo sé que soy bueno. Y no lo digo yo, sino que lo dicen mis años de experiencia y los resultados que se han dado en cada uno de los grupos. O sea, los jóvenes me lo dicen. Yo solo estoy repitiendo lo que los jóvenes dicen. Yo entiendo que tengo que mejorar siempre, pero esas son las herramientas que me ha dado estudiar las maestrías, estudiar el posgrados, estudiar cursos, o sea, estar constantemente analizando, viendo videos de YouTube y demás, pero justamente como hemos hablado, o sea, eso, si solo está, o sea, dar clases y solo ver videos de YouTube, bajarte una guía y decir que soy experto, no, sino que hay un proceso atrás de decir, soy experto, estoy en camino de ser un especialista en el área. Probablemente yo esté cerca de eso y probablemente el doctorado me ayude a decir, ok, soy experto en educación. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia y tengo el proceso académico que me acredite ese proceso y tengo investigaciones formales sobre mi manera de pensar. La tesis de maestría que habla de espacios creativos, o el doctorado que quiero profundizar en esta parte de generación de creatividad a través de otros medios. Entonces, te da cierto respaldo y obviamente todo lo que hacemos en la desescuela, todo lo que hago en la universidad. Entonces, ¿sabes? Y quizás para dar mi conclusión del tema, es que tenemos que aprender primero a no desvalorizar el trabajo del profesional académico con experiencia académica, que sabe, que tiene experiencia laboral, tampoco desacreditar al experto a nivel de la experiencia. Creo que ambos son incluyentes y no son excluyentes, o sea, se pueden convivir y pueden hacer un buen equipo, porque obviamente hay ciertas experiencias que el otro ya vivió y el otro puede aprender más rápido, porque eso sí te da la academia, que puedes reaccionar muchísimo más rápido, porque te da la cabeza, los procesos mentales te los aceleran. Obviamente depende del estudiante, ¿verdad? Porque hay gente que ha estudiado y por gusto. Pero sí creo que tenemos que aprender a no darle valor a esta figura del influencer que aconseja, que solo difunde información y que está bien, pero no asumirlo como el experto en. O como la verdad que se está dando sobre el tema. Cabal, o sea, hay gente que probablemente no sea lo más guapo para tener redes sociales o no tiene los 80,000 millones de suscriptores, pero sí es experto en el tema. Y no podemos desacreditarlo en pro de darle voz a estos falsos expertos que no tienen experiencia y lo único que hacen es hacer un cursito corto y empezar a hablar de redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos tienen los medios para poder compartir, pero tener los medios y compartir genera una responsabilidad fuerte que mucha gente no lo está tomando. Y a veces dan consejos en base a su propia experiencia y eso todos lo sabemos o todos los que tenemos tiempo haciendo alguna acción, es que vos como profesional das criterios, das herramientas para que la circunstancia o el tema que se hable se adapte al contexto de cada uno. No, yo no le puedo decir a alguien, mira, estudié en tal universidad porque súper bien. No, yo digo, mira, yo estudié ahí, mi experiencia fue esta. La tuya puede ser una experiencia mala. Entonces yo creo, siempre he pensado que hay que también aprender a distinguir el tema de un experto real a un falso experto o a estos tipo político que se pone a hablar sobre el micrófono y empieza a hablar por hablar, ¿va? Porque tiene el medio. No todos los expertos tienen los medios, entonces tenemos que aprender a distinguir. Exacto, hemos llegado al final. Así que
gracias por escucharnos. Espero no nos hayamos enredado tanto, pero es un tema que está como ahí, de verdad. Traten de aprender a distinguir quién es un falso experto y quién es realmente un experto, y eso lo dirá a través del contraste, del análisis, de la investigación, de las opiniones que dice la gente. Usted fácilmente puede googlear algo que dice alguien y lo desacredita súper rápido. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo? Que se sigan formando. Hay que seguir aprendiendo. Lo importante es especializarte y seguir trabajando bajo una línea. Hay que encontrar esa línea. Y gracias por escucharnos en este podcast de la Desescuela. Nos vemos dentro de 15 días con algún tema que todavía no sabemos. Gracias por escucharnos en cualquiera de las plataformas donde el cual no nos están viendo. Gracias a ti en YouTube que nos estás viendo. No se olviden de suscribirse. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube y estamos en todas las redes como toda la gente. Así que nos vemos, se me cuidan. Y vemos dentro de 15 días, gente. Sí. Que les vaya súper bien.